Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio de las informaciones más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Un viernes es un día propicio para hablar de temas importantes, de interés. Por ejemplo, temas económicos, la situación económica que está bastante difícil, no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel internacional. Un país como el nuestro, de una economía abierta, se sienten los estragos de las actividades económicas y mucho más cuando hay altos niveles de desasosiego y de incertidumbre económica a nivel mundial. Pero eso no me toca a mí. Es hora de coger clase con dos estrellas que siempre me acompañan, el profesor Antonio Siriaco y Edilberto Cabral, dos maestros de la economía dominicana que están aquí acompañándome en el día de hoy. Siempre digo que el chin que yo sé de economía se lo debo especialmente a ellos dos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentos. Ay. Cuando yo me reúno con ustedes dos, me siento muy contento. Primero porque fueron alumnos míos. Sí, eso es verdad. Y segundo, son dos figuras de este país. Ya Siriaco yo lo veo en la televisión casi todos los días. Y no porque él tiene un programa de televisión, sino porque lo invita. Y a ti te veo también con una frecuencia extraordinaria. Pero bueno, como dije al principio, dicho. Yo para mí, tú sabes que es un placer y mucho más con el profesor meritísimo y además pasado rector y además un gran economista, profesor y contigo, imagínate ni hablar. Yo creo que es un trío. Voy a hacer una anécdota. Sí. ¿Sabe qué? Cuando yo me inscribí en la maestría de comercio internacional, que ahí fue que yo aprendí un chingo. Claro. Le tocó al profesor dar una asignatura. No, pero una asignatura la primera. Sí. Introducción al comercio internacional. Pero no solamente eso, sino que le tocó dar una conferencia. Esa conferencia, yo, bueno, de aquí yo voy a salir aprendiendo algo. Para que lo sepa. De aquí yo voy a salir sabiendo algo. Y efectivamente así fue. Qué bien, qué bueno. Bueno, pues miren, como les decía, hay una situación económica internacional y como yo sé que ustedes, que son conocedores y siempre investigan sobre los informes de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, yo quiero hacer el análisis en el contexto de la visión que tienen estos organismos internacionales sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana y si es posible, lo veremos ya de manera más general a nivel nacional y a nivel regional. Pero empecemos, profesor, hablando de qué piensa el Fondo Monetario Internacional sobre la situación actual. Mira, yo primero le voy a dar un poco de coba al Fondo Monetario Internacional porque tengo más o menos como unos 27 años, ¿no? 28 años claro, siguiendo el informe del fondo. Desde aquel famoso informe sobre la globalización, claro, en el año 1997, mayo de 1997. No se me olvide porque lo repetía mucho como claro, estudiante, ¿verdad? Ya la memoria no me falla en eso. Este es un informe que a mí me llamó también la atención porque me recordó el informe, el año del COVID-19. Yeah. Tú te recuerdas aquel claro, famoso informe del COVID-19, tan difícil de producir por todo lo que, las informaciones contradictorias y negativas que habían en ese entonces. Este informe se parece mucho a eso, pero no por una crisis sanitaria. Quizás por Donald Trump. Sino por el huracán Trump. Ay, eso es verdad. Por el huracán Trump. Tantas dificultades le ha creado a este organismo que cuando ellos publican, no publican la versión definitiva y prometen
que era en el mayo 15, acostumbran publicarlo en el 15 de abril. De abril. Lo prorrogaron para el 15 de mayo. Porque el huracán Trump cambió todas las reglas de juego. Estaban totalmente desorientados los economistas del Fondo Monetario Internacional. Y esto nos obliga entonces a ser un poco flexibles, ¿no? A la hora de evaluar sobre todo lo que ellos llaman las proyecciones, ¿no? Las que se van a referir al año 2025 en curso, al año 2026 y al mediano plazo 2030. Pero hay otra cosa que me llama la atención. En el año 1999, Edmundo y Antonio, mira, estaba planteado del lado de la izquierda más radical y de la derecha más radical que el fondo desapareciera. Que ya el Fondo Monetario Internacional no jugaba ningún papel positivo y que tenía que irse el Fondo Monetario. Invitaron a un famoso economista, Kenneth Galbraith, no sé si tú te acuerdas, aquel famoso informe del año 1999, ¿no? Y Kenneth Galbraith defendió la existencia del Fondo Monetario y defendió también la globalización, ¿no? Que la izquierda llamaba neoliberal en ese momento y todavía la sigue llamando. Entonces, desde ese momento yo me sentí muy atraído por los análisis del Fondo Monetario, porque sentí que como que, si bien no era un grupo de académicos, porque no se concibe como un grupo de académicos, pero era lo que más se acercaba a la rigurosidad que uno exige dentro de la academia. No, y con buenos economistas contratados. Y a pesar de que el fondo está manillado, como dice el pueblo, por el G7, ¿no? Por el grupo de los 7, olvídate. Las grandes decisiones que se toman en el Fondo Monetario Internacional son las que acepta este grupo del G7. Al extremo de que cuando el COVID-19, la actual directora, ¿verdad? Kristalina Georgieva, ¿verdad? Sí. Georgieva, que es búlgara, de origen búlgaro, hizo un planteamiento muy audaz en ese momento. Y bueno, vamos a aprovechar que los países grandes quieren ayudar a los países en desarrollo en medio de esta crisis sanitaria y vamos a sacar los millones de dólares que hay en derechos especiales de giro para pasarlo, unos millones que con eso se podía ayudar a los países en desarrollo. Pues le pusieron un veto. ¿Y tú sabes quién fue que le puso el veto? Donald Trump. ¿Y cuál fue el argumento de Donald Trump? Que ese dinero era para mandarlo para China, que China era la que se iba a beneficiar. Sí, porque siempre ha visto a China como o sea, fíjate que desde cuándo viene el lío con los chinos. Pero me gustaba ese informe del fondo, es un informe hecho por un equipo muy sofisticado de investigadores. Pero a mis estudiantes yo les decía 3 cosas. El informe que me hagan sobre la crítica sobre el fondo tiene que ser original, crítica y creativa. Original. O sea, que no es un ensamblaje que ustedes me van a venir a traer aquí, ¿no? Crítica, porque no me van a aceptar todo lo que diga el fondo. Me lo van a analizar el informe del fondo desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista del contenido. Y como es el acabado de salir, no hay... ahí no hay garantía de que no es un plagio. Ni nada de eso. Y además tienen que defenderlo en el curso. Y finalmente entonces venía el informe de la CEPAL también, que ver cómo veía la CEPAL. Bueno, cuando entrábamos en los aspectos fuertes del informe del fondo, ¿qué era lo que más me llamaba la atención? Primero, la división del mundo en 2 grupos. Ya el Banco Mundial no lo hace desde hace mucho, ¿no? Y te dicen, no, hay 2 grupos. Las economías desarrolladas y las economías de mercado emergentes y en desarrollo. Así es. Oye, bien. Sí. O sea, algo que hace muchos años ya no existe, porque tú buscas, el Banco Mundial divide en 4 grupos de ingresos, ya no te habla
de ingreso alto, medio, alto, mediano, bajo. Pero ya no dice que los ingresos altos son países desarrollados. No. Arma un lío ahí para explicar lo que es lo que ellos entienden por desarrollado y no desarrollado, pero en definitiva ya no hacen eso. Incluso llaman la atención para que a partir de ahora ya no hablemos más de países desarrollados y países en desarrollo. Ya todo el mundo tiene un ingreso per cápita tan alto que ya eso no tiene sentido, salvo aquellos países que se consideran de muy bajo nivel desarrollo, ¿verdad? Que es un grupo de países africanos y de Asia. O sea, fíjate cómo todavía el Fondo Monetario Internacional, que es lo que yo alabo, porque usted mantiene eso, y no, vamos a estar claros, hay un mundo desarrollado y hay un mundo en desarrollo. El mundo desarrollado lo constituyen 41 economías, el mundo en desarrollo lo constituyen 155 economías. Ya, ahí está. Claro, entre las economías, es muy interesante esto, porque te ayuda a responder a una pregunta importante. ¿Cuáles son los países que uno entiende son desarrollados? No son los países de alto ingreso. Hay países, ahí colocan hasta Chile como país de alto ingreso, ¿no? Uruguay, etc. Bueno, ¿cómo tú vas a considerar a estos países desarrollados? Eso es una barbaridad. Entonces, el enfoque del fondo sí me gusta por eso, porque primero hace esa gran división. Segundo, nos permite una cosa. Siempre pone la participación de los Estados Unidos y de China, ¿no?, en la economía mundial. ¿Con cuánto participan porcentualmente? Claro, son las dos economías con más peso. En el PIB, con cuánto participan en las exportaciones de bienes y servicios y en cuánto participan en la población. Y interesante porque cuando presentan el informe, tú te das cuenta de que en los últimos 20, 30 años ha ocurrido un fenómeno en la economía mundial terrible, ¿no?, extraordinario, que es lo que explica estos encuadramientos de hoy, ¿no? Claro. Para lo que explica esos encuadramientos de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, porque los países del G7 han ido perdiendo peso en la economía mundial de forma increíble, mientras que los países del BRIC han ido ascendiendo. Y hoy resulta que precisamente la polarización que se está dando entre las naciones alrededor de todo polo, o sea, o me uno con el BRIC, o entonces estoy con el grupo de los 7, ¿verdad? Y los Estados Unidos han respondido, y eso es lo que explica, los Estados Unidos han respondido alejándose de los países del G7, o sea, hasta cierto punto, diciendo, no, espérense, yo estoy descendiendo, pero la culpa de que yo esté descendiendo es por estarlo apoyando a ustedes, ¿no? O sea, que le han salido muy costosos. Es lo que quiere decir. El costo ha sido muy alto. Y entonces vamos a buscar la forma de que Estados Unidos vuelva a ser en el contexto internacional aquella potencia que fue, ¿verdad?, al terminar la Segunda Guerra Mundial e inclusive más adelante. Ahora, una pregunta, profesor. Eso es como entendible, que Estados Unidos quiera volver a hacer lo que era en el pasado. Quizás medio difícil porque la verdad es que el desarrollo económico de otros países, claro, evidentemente implica que ya yo no lo puedo controlar todo. El caso de la India, de China, los países... Brasil. Etcétera, etcétera. Rusia. Que van creciendo. Y que, bueno, si van creciendo, nadie puede con eso. Pero en la forma en que está intentando hacerlo, ¿es posible? O sea, sobre la base de que... De imponer aranceles, que digo que es una dinámica adecuada esa que él quiere. Hace 10 años o más, 15 años, 20 años, los expertos del Fondo Monetario insistían con China de que tenía que oír los reclamos de Estados Unidos, pero los reclamos de Estados Unidos no son de ahora. Los Estados Unidos se han quejado de que la balanza comercial con China es muy deficitaria, y que China subsidia su producción, que mantiene totalmente sobrevaluado, deprecia de manera muy... aplica el dumping, una especie de dumping. Claro que no deprecia la moneda, el yuan, como para ser competitivo. Que no se lo han podido demostrar en los organismos internacionales, ni en la Organización Mundial del Comercio, ni nada.
pero insisten, desde hace mucho vienen insistiendo en eso. Incluso había un profesor muy famoso que escribe un libro de economía internacional, Krugman, que tú lo leyeste, el otro. Oxford, sí. Oxford fue también... Sí, Oxford. Que fue parte incluso economista jefe del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario. Sí, claro. Y él insistía también en eso, y él lo decía. Pero siempre decía, pero respetando. Maurice Oxford. Maurice Oxford. O sea, defendiendo eso. Entonces, esa parte de los informes, yo siempre insisto en eso. Si usted quiere tener una opinión bien asentada sobre lo que está ocurriendo en la economía mundial, léase periódicamente los informes del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. Ahora, tiene sus limitaciones también, ¿verdad? Tiene sus sesgos. ¿Cuál es la principal limitación que yo le veo? Mira, no solamente los economistas tenemos problemas con eso, tenemos problemas. Claro. Pero los legos, los que no son economistas, yo me imagino los problemas que tienen. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula de calcular el tamaño de la economía de parte del Fondo Monetario Internacional? La paridad del poder adquisitivo. No es el Atlas, no es el aprecio de mercado que ellos calculan el tamaño de la economía. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Hay una diferencia tan grande entre calcular el producto por un método y calcular el producto por el otro, que puede ser que esté detrás de esas urgencias de los Estados Unidos. Del por qué los Estados Unidos han dicho con mucha claridad que su principal rival no es Rusia. Y es verdad que Rusia va a ser su principal rival, es China. ¿No? Porque los chinos te están metidos en América Latina y en toda parte, en África, en Asia, en toda parte. Pero ahora mismo, perdón Edilberto, cuando tú mides el per cápita o el PIB por el PPA con China, China está mucho más alto que Estados Unidos. Ahora el mismo. total. El total, no, y claro. El per cápita no, el total. Entonces, sí, no, es una cosa increíble. Por el PPA. Sí. Y es si algo... tú te vas por la paridad del poder adquisitivo, China tiene 19 y Estados Unidos 14. Si tú te vas por el precio de mercado, entonces es al revés. Al revés. Estados Unidos está por encima pero como ellos quieren buscar una versión, la versión que buscan no es la que más les favorece, sino la que menos les favorece. O sea, la preocupación de ellos viene de la paridad del poder adquisitivo. Y es interesante eso. Y esa es una discusión que tenemos que llevar a cabo en la academia. Pero tú sabes, por ejemplo, mira, para que tú sigas, Edilberto, que generalmente cuando tú usas el PPA, digo, según esos organismos, es como para evitar la distorsión que te genera una sobrevaluación del tipo de cambio. Por ejemplo, supongamos que el PIB de la República Dominicana en este momento son 128 mil millones de dólares, no, de pesos, vamos a ponerlo en pesos. Si tú lo divides entre 60, te va a dar un PIB en dólares mucho mayor si tú lo divides en 50. Entonces, ¿qué ocurre? Que los gobiernos pueden hacer que el PIB en dólares pueda ser más o menos sobre la base de que si sobrevalúan el tipo de cambio o subvalúan el tipo de cambio. Cuando tú sobrevalúas el tipo de cambio, eso significa... Hay una pregunta nada más, Siriaco. Yo te haré una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué el Banco Mundial no utiliza, cuando va a clasificar los países por ingreso, por qué no utiliza el PPA? No, o sea, lo que te quiero decir... ¿Por qué no lo utiliza? No, pero ahí voy. Y cuando van a ver el crecimiento real de la economía, utilizan otra vez el APM. Sí, pero por eso... ¿Por qué? Bueno, porque sí, es tan lo que yo pienso es que esos organismos internacionales tratan de evitar la distorsión que generan los gobiernos cuando intervienen en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, si te vas por ahí... No, pienso está bien, si te vas por ahí y aceptas el PPA, paridad del poder adquisitivo, tú vas a encontrar que los países que se disparan en per cápita son Singapur, ¿no? Los países árabes se disparan. No lo estoy defendiendo, lo que estoy interpretando. Muy desarrollados pierden importancia, ¿no? Relativa, digamos, cuando tú pasas del Atlas al PPA. Bueno, ahí eso le dirá la pausa. Entonces, oye... O dígalo rápido, para entonces ir a la pausa. Cuando tú te recortas en Estados Unidos,
el recorte de cabello te cuesta $25. ¿Y cuánto? Cuando tú te recortas en República Dominicana, por eso mismo, ¿cuántos recortes tú te haces? $8. Pero la pregunta del millón no es de que la distorsión del tipo, la pregunta del millón y la calidad es la misma. Sí, porque es el tema. Y los controles son lo mismo. El índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo tú recortarte en el supermercado del Nacional, que se va la luz a cada rato y eso. Ya cometí un error ahí. Que tú recortaste en Estados Unidos con todas las cosas de la ley, que si te cortan un pedazo de cara, tú puedes someterlo a la justicia. Y nunca se ve el agua, y nunca se ve la luz. Y la Coca-Cola que tú te bebes aquí es la misma Coca-Cola que tú te bebes en Estados Unidos. Debería ser la misma. Debería ser la misma, Bueno. pero no lo es. Entonces, cuando tú apliques ese método, por eso no lo han hecho todavía definitivo para aplicarlo. Cuando tú apliques ese método a la paridad, te vas a encontrar que hay un contraste muy grande. No, ¿Cuáles países se benefician? Lo que pasa es que los salarios son mucho más altos. Esa es la ¿Quiénes se benefician? Aquellos países que tienen salario bajo, aquellos países que tienen muchos inmigrantes, ¿no? Porque la calidad del poder. Chele, porque son los que salen beneficiados. Porque aquellos países. Porque es una variable importante. Claro. La calidad del poder, El poder adquisitivo. El poder adquisitivo está bien, pero ¿cuánto yo gano ya? Pero aparte de eso, no lo gastes. El tema de se me va la luz, ese impuesto oculto, de que tengo que pagar. Se supone que yo tengo que el Estado me debe ofrecer servicios de agua, de luz, de teléfono, de salud, de educación, pero nada de eso existe en los países subdesarrollados. Vamos a la pausa y luego venimos con... Pues después de este interesante preámbulo, yo creo que es hora de hablar de lo que dice el informe del Fondo Monetario Internacional. No, y además los pronósticos, porque eso es lo interesante, ¿no? Exactamente. Si es un pronóstico optimista o realista, o sea, eso es importante, Gilberto, que tú hagas ese planteamiento. Correcto. Hay una frase muy socorrida, muy utilizada, de John Maynard Keynes. ¿Tú eres keynesiano entonces? Después de Keynes todos somos keynesianos. Yo recuerdo mucho, me río mucho. Yo le decía a mi gente, ustedes no tienen que ser marxistas ya no es necesario. Sean pro-keynesianos. Hasta los marxistas son keynesianos. Hasta los chinos. Hasta los chinos son... Keynes tenía una afirmación que decía: el economista o el profesor de economía debe estudiar el presente, ¿verdad?, a la luz del pasado, con la vista puesta en el futuro. Oye bien, qué sencillita la frase. Y todos los economistas, todas las instituciones, todos los organismos, cuando estudian la presente coyuntura, siempre basan a verlo en función del pasado y a pensar en el futuro, qué va a ser. Lo difícil es definir lo que se entiende por presente, por marco de referencia histórica, y qué se entiende por futuro, ¿no? A qué futuro apuntamos. Ahí es que viene la cosa difícil. Sí, porque Keynes dijo que en el largo plazo todos podríamos estar muertos. Esa es otra de las frases. De la frase famosa de él. Por ejemplo, el fondo toma en cuenta en este informe el presente, el año en curso, ¿verdad?, el año anterior y el próximo año, ¿no? Toma en cuenta el 2024, 2025 y 2026. Eso es como el presente, ¿no? La coyuntura actual, ¿no? El pasado, entonces toma el 2007, 2016, 2017 hasta el 2024 como el marco histórico de referencia, ¿verdad? Pero no se lanza al futuro en el informe, ¿no? No se lanza al futuro. O sea, no ve más allá del mediano plazo. Pero, sin embargo, cuando se trata de analizar la economía dominicana, los famosos asesores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se ocupan de República Dominicana le ha cogido últimamente con referencia a largo plazo, ¿no? Y han puesto en boca del presidente dominicano, no sé si te recuerdas, el famoso discurso del 27 de febrero, donde él dice: dentro de 2 décadas la República Dominicana va a duplicar el producto.
por lo menos hay un proyecto que se llama Meta 2036. Exactamente. Que en los próximos 12 años es duplicar el PIB. Sí, pero es un chiste. Espérate, pero un chiste de tan mal gusto que oye lo que dicen, que en ese periodo la República Dominicana se va a convertir en un país desarrollado de pleno derecho. Todo eso es una broma. Pero está bien, pero no lo está diciendo cualquier persona. Lo está diciendo el presidente de la República, que además es economista, ¿no? Además es economista. O sea, ¿qué es lo que también? Pero no lo dice solamente ese organismo, lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial en esos informes que hace, que cada 15 días, cada 20 días, claro, también te mete eso. Pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional también escriben que al 2050 este país, si aplica la reforma pro mercado, ¿verdad?, se aplica la segunda ola de reformas neoliberales, el país se va a convertir en un país desarrollado. Oye, ¿hasta dónde llega la cosa? Pero también a nivel internacional plantean que en el 2050 China va a superar a Estados Unidos. Esos mismos organismos. Eso es peor todavía. Hay un organismo. Entonces, yo lo que veo es, Edilberto, para que tú sigas. Hay un organismo que dice que el G7 prácticamente va a estar muy a la deriva. Sí. Yo lo que veo, Edilberto, para que tú sigas con esa argumentación, es que siempre hay que tener cuidado con el tema de los pronósticos. Yo soy muy cuidadoso, porque siempre surgen elementos, bueno, que tú no lo puedes prever. Claro. ¿Qué predicción o quiénes hicieron la predicción del surgimiento del COVID, por ejemplo? Y el COVID lo cambió todo. Claro. A partir del año 2020, la economía incluso internacional, la economía mundial, todo eso prácticamente cambió. Entonces, siempre los pronósticos están sujetos a situaciones y se parte del supuesto de que si todo no cambia, porque hay supuestos importantes. Pero también hay otra cosa que es lo más importante. Cuando tú haces un pronóstico, por ejemplo, yo digo, por decir algo sencillo, cuando me inscribí en la maestría, yo dije, bueno, yo me inscribí no recuerdo ya, pero yo dije, bueno, la maestría dura 2 años y medio, y yo, si estamos en el 2003, 2004, yo debo de ser máster. Sí, pero si estudio. Pero claro, entonces, ¿cuál es el problema? Es que son supuestos, por ejemplo. ¿Cuál es mi queja? Y ha hecho la tarea el gobierno. O sea, pero mira cuál es la crítica que yo le hago a ese pronóstico, ¿verdad? A esa meta. Los mismos gobiernos dicen, bueno, vamos a duplicar el PIB per cápita al 2036, pero la economía dominicana, para que pueda duplicar su PIB per cápita, tiene que crecer a un 6%. ¿Está creciendo un 6%? Pero ya, sencillamente, el hecho de que no pueda crecer al 6% significa que tú en el 2036, en los próximos 12 años, no puedas alcanzar lo que yo meta. Quiero... Lo pueda alcanzar a lo mejor 5 años después. Pero es una premisa, porque son premisas de crecimiento. Esas metas tienen que estar sujetas a un nivel de crecimiento o a una tasa de crecimiento. También yo quiero establecer que para tú alcanzar esa meta, se supone que tú has de tener un plan. Un plan. Algo que te diga a ti, no, espérate, yo estoy haciendo este tipo de inversión. No, pero es lo que te digo. Te digo. Si tú yo definí que estos sectores yo los voy a apoyar de tal y tal manera. No, si tú asocias, y yo voy a alcanzar un crecimiento X sobre la base de estos sectores que yo voy a desarrollar. Mira, esa meta de crecimiento, esa meta de duplicar el PIB per cápita tiene una meta de crecimiento y una meta de inversión. Si tú no cumples esas dos metas, entonces tú no vas a llegar en ese periodo, en esos 12 años. Por ejemplo, las estimaciones que nosotros hemos hecho, cálculos, es que tiene que crecer a un 6% y tiene que tener una tasa de inversión entre 3.5 y 4% del PIB. La inversión es 2%, no la tiene. El crecimiento, pienso yo que va a estar entre 3.5 y 4%, no lo tiene. Entonces, evidentemente que ya hay unos supuestos que si tú no lo alcanzas, no va a alcanzar eso. Así.
Y además hay otro detalle. Se construye una narrativa, que es la que asume el gobierno desde que llegó al poder, de que la República Dominicana tiene una economía fuerte, esta es la palabra muy usada, resiliente. Oye, es una economía... Antes era blindada, ahora es resiliente, ¿verdad? Una economía tan fuerte, que vino el COVID-19 y al poco tiempo la economía dominicana se recuperó, ¿no? Que vino la guerra de Ucrania y Rusia y la economía dominicana se recuperó. No, pero hay que decir que la recuperación que hubo pero déjame terminar, fue por la tasa de vacunación. Espérate. Eso hay que decirlo. No es cierto. No, o sea, no está bien. Cuando uno se vacuna, todo el mundo sale a la calle. Viene la guerra de Ucrania y ahora viene la guerra comercial y todavía seguimos creyendo, ¿no? La guerra comercial desatada por este hombre y se sigue creyendo que la economía va a crecer 4% en este año en curso y 4.8% en el 2026. Y por mediano plazo la economía va a crecer 5% igual. Ahora, yo pienso, Dilberto, que el fondo va a rectificar eso. No, porque ellos, pero lo que te estoy diciendo, estamos en la época, el mundo, en donde los pronósticos de un organismo tan importante como el Fondo Monetario Internacional y el Banco, nadie le va a creer, porque por lo menos con respecto a la República Dominicana, porque cuando tú ves los análisis que ellos hacen de otras economías, se ajustan mucho a la realidad, ¿no? Cuando hablan de China, cuando hablan de Estados Unidos, cuando hablan de Europa, cuando hablan del BRIC. Pero qué raro que cuando se ocupan de la República Dominicana, siempre nos tratan, igual que la CEPAL, como si nosotros tuviéramos un caso... A ver, una pregunta que me llama la atención. La economía dominicana en el primer trimestre creció 1.5%. No, 2.5. Ok, 2.5. La tasa de interés está alta. Pero tú no sabes cuánto creció la economía en abril ahora. En este abril salió hoy. Salió ayer. ¿Cuánto creció? Ayer. 1.7. Ok. Bueno, ya eso te da, ¿verdad? Es lo que estamos 1.7, eso te lo baja que los primeros 4 meses creció un 2.3. Entonces, pero entonces, vamos a imaginar que en los próximos mi pregunta cuatrimestres el instrumento tiene que crecer a una tasa muy alta. Hay dos instrumentos que utiliza el gobierno para desarrollar una economía: la política monetaria y la política fiscal. Entonces nosotros tenemos una política monetaria restrictiva ahora por la situación que no hay de otra. Pero además el informe que hay es de que en los primeros 3 meses se invirtieron de 13.000 a 15.000 millones de pesos menos de lo que estaba en el presupuesto. O sea, una caída impresionante de la inversión pública. ¿Y cuáles son entonces los instrumentos que se supone que tiene la economía dominicana para poder alcanzar un crecimiento de un 5%? Fíjate, No, es que eso es muy evidente. O sea, muy evidente que con toda la situación que hay, por ejemplo, los pronósticos que yo tengo es que la economía, si sigue y se comporta de esa manera, va a terminar entre 3.5 y 4. Mira, si los pronósticos se siguen haciendo al margen de lo que está ocurriendo en la realidad, nunca van a cuadrar. Porque es que se olvida, yo me pregunto, cuando el presidente dominicano habla de tasa de 5% y el Banco Mundial en República Dominicana, están viviendo lo que está pasando en la República Dominicana. Están viendo lo que ocurrió con el edificio, con la discoteca del Jet Set y el impacto que eso tiene en el resto de las actividades del país. Están pensando en los problemas que nos está trayendo la relación con Haití y el impacto que eso está trayendo en la economía. Están pensando en la guerra comercial, que con Haití, en la agudización de la guerra entre Rusia y Ucrania, con Haití crecieron o entre Israel y Palestina. Las exportaciones dominicanas crecieron a Haití. Bueno, sí, pero, es cierto. Y es posible que otras exportaciones no legales también hayan crecido. Desde luego. Pero es otra cosa. Pero lo que te el entorno internacional, claro, este modelo se apoya en que la política fiscal y la política exageran el papel de la política fiscal y del papel de la política monetaria. Hacen del gobernador del Banco Central un Napoleón o un pontífice.
No, pero ven acá, y él tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, internacional o a nivel nacional. No, pero ven acá, entonces los países que le va mal es porque no saben, no estudiaron economía. No, así no me la ponga, así no me la ponga. Dime... Es igual que algunos amigos tuyos que dicen que el efecto de la reforma en los 90, que le dieron un impulso. Cuando se va... No, Sin tomar en consideración que hubo un entorno muy favorable. Mira, entonces, en esa narrativa tan optimista y tan bellaca, porque es bellaca, porque hace daño, crea una imagen de la República Dominicana de que esta es una economía fuerte, resiliente, capaz de vencer las dificultades internacionales y sigue creciendo. Pero ven acá. Ahora, ¿tú no crees que somos la séptima economía de América Latina y el Caribe, medido por el PPA? Cuando tú... No, pero eso fue el Fondo Monetario. Cuando tú coges los datos y dices, vamos a ver la economía dominicana 5 años antes del COVID-19. Comparémoslo con los 5 años que lleva este gobierno, ¿verdad? Oye, no, los 4 años más, sumar el COVID, porque es un año desastroso. Sí, sí, sí. Oye, pero estamos muy detrás de lo que ocurrió en los 5 años anteriores. Es bajar de un 6% a un 3.8, un 3.6% del crecimiento de la economía. Es una reducción a la mitad. Pero tú no crees que el COVID y la guerra de Ucrania impactó mucho. Pero tú sabes lo que hacen los economistas de No. Pero tú sabes lo que hacen estos famosos. Usted ahora está sarcástico, yo no lo conocí así. Mira, tú sabes lo que hacen estos famosos economistas que te dicen a ti, no, es que la gestión del gobierno de Abinader hay que calcularla a partir del 2021. El 2020 pertenece al gobierno anterior. Oye, como si el 2020... Por lo menos le corresponde la primera mitad. ¿Sí o no? Hasta agosto, ¿verdad? Claro. Hasta agosto, pero la otra mitad... Claro, le corresponde también a Abinader. Pues hay un famoso sociólogo, amigo mío, que lo quiero muchísimo, que dice que la economía durante el gobierno de Abinader ha crecido más que los 20 años de gobierno PLD. Pero tú sabes cuál es el año clave. Ese amigo tuyo va a escribir un libro. Que lo escriba. No, él lo va a escribir. Él me lo dijo. Ya sabes. Entonces, oye bien, él demuestra que la economía en manos de Abinader ha crecido más que en los gobiernos. Oye, menos mal que no es economista, porque si hubiera sido estudiante mío lo repruebo ahí mismo. Este programa. Yo sé. Pero eso es solamente el fanatismo. Cuando tú te colocas fuera de la academia, de la rigurosidad de la academia, es que tú ves eso. Si tú te colocas como un socio más del gobierno, nunca vas a ver con objetividad lo que está ocurriendo. Vamos a la pausa. Entrando ya como colofón. Sí. Me gusta esa palabrita. No, tú muy bien. ¿Qué interpreto? O mejor dicho, le pregunto, ¿qué se puede hacer para mejorar el rumbo de la economía dominicana y para que tengamos, digamos, oportunidades de que en el futuro la economía dominicana pueda ser realmente más resiliente y que tenga más capacidad de crecimiento que antes, que es lo que tiene ahora? Fíjate, uno se puede perder en cuanto al análisis adecuado de la fortaleza de la economía dominicana. Esto es importante, ¿no? Porque uno critica ese enfoque fuera de excesivamente anormal del Banco Mundial y del Banco Central de la República y del gobernante. Pero tampoco podemos dejar de reconocer que hay ciertas fortalezas, ¿no? Claro. Que el peligro estriba en que, siguiendo exagerando la llamada fortaleza de la economía dominicana, la llevemos a un caos, ¿no? A una situación de Frankenstein, ¿no? De hacer un Frankenstein. Sí. Ese es el llamado, la advertencia a que este gobierno y esos benditos organismos aterricen en la realidad dominicana. La realidad dominicana es la misma realidad del mundo.
las mismas dificultades por las que está atravesando el mundo, la está atravesando la República. Pero, Gilberto, ¿tú no crees que hay países que están peores que la República Pero espérate, Dominicana? no, ahí voy. Porque eso es importante. Ahí voy. Primero, reconozcamos que las tendencias mundiales son estas. Del 3.8%, la República Dominicana baja al 3.6%, ¿no? En el lustro siguiente. Oye, y las perspectivas no son tan altas. Busquemos la perspectiva de los países que realmente le va bien en la economía. ¿Cuáles son los países que realmente le va bien en la economía mundial, que han dado saltos reales al desarrollo? ¿A dónde están ubicados? ¿En qué región están ubicados? Pero responde que tú sabes. No. ¿A dónde están ubicados? No, evidentemente en Asia. En Asia. Entonces, pero si yo comparo la República Dominicana con esos países, las cosas no van bien en República Dominicana. Ahora yo la comparo con las 3 regiones más mal ubicadas, con África, al sur del Sahara, con América Latina y el Caribe, y con el Medio Oriente y el Asia Central. Ay, sí. La República Dominicana luce que... Pero esa es la meta de la República Dominicana. Pero una pregunta. La meta de la República Dominicana es gestionar el desarrollo de este país. Tú has dicho algo relevante. Yo pienso que eso que tú dices de que la República Dominicana pueda equipararse con países que en las últimas décadas han tenido un gran despegue, que son los países asiáticos. Eso es indiscutible. Por ejemplo, hablar de Vietnam hoy en día, que está con una capacidad, por ejemplo, de atracción, de inversión extranjera. O sea, más de 22 mil millones de dólares Vietnam está trayendo. Entonces, eso implica que esas economías convergen muy rápido, con alta tasa de crecimiento y convergen muy rápido al desarrollo económico. Pero no hagamos la comparación. Pero hagamos la comparación. ¿Pero qué ha pasado? Hagamos la comparación con esos países para decir si la economía dominicana marcha bien hoy. Claro. No es con países en situación de... Totalmente de acuerdo. Oye, pero esa narrativa... Hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Pero una pregunta. Yo verifico el pasado reciente y veo que a pesar de que en otros momentos había crisis internacionales, situaciones difíciles, como que la economía dominicana crecía hasta por encima de los pronósticos de los organismos internacionales, y ahora está pasando lo contrario. Hay un zigzagueo en el crecimiento. Un día crecemos un 4 puntos y pico, otro día bajamos a 2, después tuvimos 5. O sea, no hay una consistencia. Pero como había. Yo pienso que eso está reflejando también la incertidumbre que está ocurriendo en el mundo de hoy. Este es un año con las políticas, por ejemplo, del presidente Trump. Genera mucha incertidumbre. No, es cierto, o sea, y eso hay que decirlo. No solamente, solamente tiene que ver los mercados internacionales, cómo se comportan las bolsas, cómo se están comportando incluso en los mismos Estados Unidos, que se había constituido en un país refugio, porque a la hora de crisis, ¿qué hacían los grandes inversiones? Iban y compraban bonos norteamericanos. Ahora lo están vendiendo. Y el bono norteamericano ahora mismo está reflejando un precio, un rendimiento casi de 5%, cuando en realidad eso es lo que está reflejando, es que nadie obviamente quiere tener un bono norteamericano y ellos le están exigiendo un mayor rendimiento para que lo adquieran. Entonces eso está reflejando en los mismos Estados Unidos situaciones de volatilidad. ¿Cuánto creció Estados Unidos el primer trimestre? Fue una caída de menos 0.3. Entonces eso evidentemente tiene un impacto en la República Dominicana, porque quieras o no, este país, señores, está integrado comercialmente a Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces hay cosas que tú no vas a controlar. Pero por más política monetaria o fiscal, hay situaciones, si la demanda se te cae en ese país, entonces se te va a caer una parte importante de la demanda. Pero además hay otra cosa, que en esa fábula, porque es una fábula, ¿no? De que todo eso no está como agresivo. No, pero es cierto. O sea, pero él sabe, él conoce. Edilberto tiene un planteamiento interesante, así centralmente. Dice, señores, no nos comparemos con zonas que no hay niveles de comparación, porque todavía no han llegado a un umbral. Ahora, esa zona asiática, que ha sido la zona ganadora, es con esa zona que tenemos nosotros que comparar, ¿no? Y eso es así, esa es la realidad.
Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, entonces nos estamos autoengañando en el sentido de que estamos pensando que estamos creciendo mucho, que somos un país desarrollado, cuando en realidad no lo somos. Esa no es la... Entonces, aquí viene la parte importante del análisis histórico, del análisis histórico. ¿Cuáles son los factores que determinan el crecimiento? Pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son los factores que determinan el crecimiento? ¿Desde cuándo? Porque la República Dominicana entra con toda claridad al mundo del crecimiento económico así firme a partir de 1930, de la gran crisis. Ahora, nosotros Es estamos... increíble que nosotros, como le tenemos tanta fobia a los 30 años del generalísimo, bueno, que hoy se cumple, claro. bueno, como le tenemos tanto, no nos atrevemos a decir que, bueno, pero la economía dominicana como tal surgió en el 30, no somos una economía tan vieja. Cuando ya todo el mundo estaba organizado, económicamente hablando, nosotros estábamos sujetos a un desorden interno, que pasó por una intervención americana, Claro, del 16 al 24, que viene Horacio Vázquez, arma otro lío y seguimos en él. Y es a partir del 30 cuando uno empieza a ver que hay, por fin, una gestión de desarrollo nacional, una gestión nacional de desarrollo. Bueno, el tiempo se acabó, esto quedó inconcluso. Muy rápido. Espérate, déjame, no se puede. Rápidamente, que el Porque tiempo se... para no quedarme en el Trujillo. No, claro. No quedarme en el Trujillo. Luego viene otra etapa del 60 al 82 de un gran levantamiento y diversificación de la economía. Y es sobre esa base que esta economía ha crecido a partir de esa reforma fiscal, monetaria. Y eso no es la reforma fiscal la que ha impulsado la economía. Es que esa reforma se benefició de esos dos periodos, 1930-60 y 1960-1960. Mira, en el periodo incluso de los 70 fue cuando la economía tuvo la mayor tasa de crecimiento la histórica. más alta, histórica. Por encima del 10%. No fue la del 90 ni la del 2000. No. Con el asunto de la caña de azúcar y eso, la exportación de caña de azúcar. Esa es la historia. Sí, así es. Bueno, pues finalizó. Ya. Esto se quedó inconcluso. No, tú sabes que Nos tenemos que poner de acuerdo. el diálogo de nosotros Profesor, siempre... ¿cuánto que viene el libro? Bueno. No, déjame seguir trabajando. Pero yo puedo venir los viernes contigo. Sí, podemos venir. Digo, claro. no todos los viernes, sino Sí, cuando claro. tú creas que es Claro. conveniente. Sí, porque hay temas inconclusos. Claro. Porque sí. Claro. Yo creo que hay que analizar muchas cosas Sí, de sí. lo que hemos dicho. Claro. Sobre todo que hay que desmontar esa narrativa y construir una narrativa más realista, Claro. unitaria realmente, pero no que nos dividimos en 60 pedazos. Así Bueno, es. finaliza por el día de hoy. En el Meridiano, pasen un buen fin de semana.